Mis hermanos, ya empezamos la novena. Hoy es 17 de diciembre y vamos a estar diciéndole: ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Y vamos a cantarle esos gozos. Canten los antiguos, los bonitos, los que guardamos desde siempre. Esos gozos posiblemente son del siglo XVIII, de la Nueva Granada. Fernando de Jesús Larrea, un fraile franciscano muy santo, que se dedicó a entregar su vida por los nativos, por los campesinos. Vivió en Bogotá y fue allá donde escribió la novena de Aguinaldos. Y esos gozos al Divino Niño fueron escritos por él. Ahí está toda la tradición colombiana y la mística más profunda de lo que manejamos en nuestro país. Vamos entonces a hacerlo, no lo olviden. Estamos hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 17. Esto es pura genealogía que tiene un fin teológico. Origen de Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Será, cuya madre fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón de Aram, Aram de Aminadab, Aminadab de Naasón, Naasón de Salomón, Salomón de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé lo fue del rey David. David fue padre de Salomón, cuya madre fue la mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abiam, Abiam de Asá, Asá de Josafat, Josafat de Joram, Joram de Osías, Osías de Joatam, Joatam de Acaz, Acaz de Ezequías, Ezequías de Manasés, Manasés de Amón, Amón de Josías, Josías de Jeconías y de sus hermanos en la época de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel de Zorobabel, Zorobabel de Abihud, Abihud de Eliaquim, Eliaquim de Azor, Azor de Sadoc, Sadoc de Aquim, Aquim de Eliud, Eliud de Eleazar, Eleazar de Matán, Matán de Jacob, y Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, a quien llamamos el Mesías. Así hubo en total desde Abraham hasta David 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia otras 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías también 14 generaciones. Palabra del Señor. Dios, creador y restaurador del hombre, que has querido que tu Hijo, palabra eterna, se encarnase en el seno de María, siempre virgen, escucha nuestras súplicas y que Cristo, tu unigénito hecho hombre por nosotros, se digne hacernos partícipes de su condición divina. Por nuestro Señor. Si nosotros tomamos toda esta lista de personajes que nos hablan acá como la ascendencia de Jesús, los que estuvieron en la tierra antes que Él, como su árbol genealógico, realmente lo que el texto nos quiere mostrar es que Jesús no es un ángel. Oigan esto, Jesús no es un ángel.
hay unas espiritualidades muy raras de una herejía propiamente dicha que apareció en Francia en el siglo XVII, XVIII, que se llamaba el jansenismo, que es muy peligrosa, cuyos brotes nuevamente están apareciendo en medio de la iglesia, tanto católica como evangélica. Y ese jansenismo se llama, ese es el nombre de esa herejía, jansenismo, pretendía que los hombres, para ser realmente santos, teníamos que abandonar todo lo humano, según esas herejías, porque son herejías, son pecado, es pecado. Es decir, es pecado la sexualidad, es pecado la afectividad, según esa herejía. Eso es un gran error. ¿Qué nos está mostrando el Evangelio de hoy? Yo los invito a que ustedes tomen esos nombres y empiecen a averiguar quiénes eran esos personajes. Esos personajes no son seres del cielo extraño, extraterrestres, que nunca se equivocaban. Dentro de esa lista hay incluso prostitutas. Dentro de esa lista, la ascendencia de Jesús, los antecedentes de Jesús. Dentro de esa lista hay personas que eran pecadoras, hay personas que fueron traidores, hay personas que estuvieron no unidas precisamente a lo más puro de la ley, sino que se habían alejado. Y eso tiene un fin teológico: mostrar que nuestro Jesús, nuestro buen Jesús, el amado Cristo, también hizo parte de nuestro pueblo, fue carne de nuestra carne, y aunque nosotros tengamos antepasados pecadores, aunque nosotros tengamos antepasados que se equivocaron, que cometieron errores, que llegaron incluso a ofender a Dios, nosotros tenemos la posibilidad de ser creados nuevamente, vueltos a crear por Dios, a tal punto que Dios elimine el pecado en nosotros y nos vuelva santos. Si nuestro Señor Jesucristo venía de una generación que incluso era imperfecta, que hacían parte del pueblo que muchas veces se equivocó y que incluso fue infiel a Dios, si Jesús hace parte de esa generación, significa que en medio de esta generación, a veces malvada, puede nacer la santidad de un Dios con nosotros. No creas cuando te digan que con los antepasados que tú tienes no puedes acercarte a Dios. Eso es mentira. Dios te está esperando. Dios es capaz de hacerlo todo nuevo y te va a hacer una criatura totalmente distinta si se lo permites. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día, que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor, un nuevo día que me regalas. Hermanos, fíjense lo que es este Evangelio. ¿Por qué el Señor nos está hablando de una genealogía tan larga?
Lo que nos está diciendo son varias cosas. Primero, una genealogía en la época de Jesús se acostumbraba para decir la pureza de sangre a la cual fulano de tal pertenecía, o sultán, simplemente para demostrar que yo tengo muy buena familia y vengo de costumbres muy santas y muy buenas. Nunca en una genealogía se nombraban mujeres, nunca. La mujer no significaba nada para los israelitas, para los judíos. La mujer no era nadie. Jesús precisamente lo que hace es rescatar a la mujer y demostrar su dignidad, a tal punto que incluso ya toca, se deja tocar los pies por una prostituta que llora ante ellos. Eso es la mayor dignidad para la mujer. Le dice a una mujer, mujer, ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno. Esa es la mayor dignidad. Y cuando dice el Evangelio que las mujeres lo cuidaban, estaban cerca, que María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, era su discípula, es pura dignidad femenina. Pues bien, esta genealogía de hoy aparecen 4 mujeres al lado de Jesús, al lado de María, la madre del Señor. Está Tamar, está Ruth, está Rahab. ¿Qué significan ellas? Todas ellas son de origen pagano. Oigan, pagano. Mujeres que no habían crecido en el ambiente judío de la ley. Mujeres que se acercan, muchas de ellas, mínimo 3, son prostitutas. Atención, prostitutas. Que a uno le digan, no, es que su hijo, su Señor Jesucristo, viene su abuela, su tatarabuela, su chorla, su antepasado fue una prostituta. ¡Qué escándalo! Precisamente lo que está mostrando este Evangelio es que esas mujeres, a pesar de haber sido pecadoras, también Dios entró en su historia para nacer en medio de nosotros. Por eso Cristo es carne de nuestra carne, es ser humano, y al haber sido ser humano, es muestra de que Dios se mete en nuestra historia, en nuestra tragedia, en nuestro pecado. Puede que nosotros no vengamos de antecesores de mucha pureza. Sin embargo, Dios se mete de raíz en la historia, y aquello que estaba lleno de prostitución, de pecado y de muerte, atención, se convierte en un lugar de santidad. Dios es un Dios que es capaz de transformar la historia de mi pecado en un lugar donde todo sea transformado y reine su hermosura. Cuando recuerdes tu pasado, tus ancestros, no te dé miedo decir que hubo pecado, porque también en la historia del pecado puede irrumpir Dios, transformar ese pecado y llenarte de gracia, de gloria y de bendición. Cristo quiere transformar tu historia. ¿Se lo vas a permitir? Vamos a orar, hermanos, por las familias, por nuestras familias. Vamos a orar por esas personas que hacen parte de tu familia y que te ha causado muchas veces vergüenza. Muchas veces te ha causado vergüenza tener un papá que era un alcohólico. Muchas veces te ha causado vergüenza tener una mamá que fue infiel a tu papá. Muchas veces te ha causado vergüenza ese primo que no estuvo en los buenos caminos y que se perdió en un accidente o cometiendo un delito. Muchas veces te ha causado vergüenza el tú mismo, alguna vez en tu vida, haber caído. Pues bien, vamos a orar por todos estos hermanos, porque te lo está pidiendo Jesús mismo.
tú tienes con la fuerza de Dios, tú tienes la fuerza de Dios en el corazón para que Él produzca un milagro en ti. El milagro que le vas a pedir a Jesús es: regálame el milagro de poder ver a este familiar, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tío, a mi primo, con los ojos de Jesús, para perdonarlo de corazón. Tú vas a hacer, Jesús, un milagro en mí, que yo lo pueda ver como tú lo ves, con la comprensión con que tú la ves, con el amor con que tú lo ves. Tú vas a producir en mí una sanación interior para que yo no esté lleno de odios, de iras, de rencores contra este familiar, contra este amigo que tal vez cayó bajo. Que yo también, Señor, recuerde mi pasado cuando tú no estabas dentro de mí. Señor, que yo también me acuerde que también saboreé el sabor del fango, que también yo estuve perdido, que también yo malgasté mi herencia en los peores espacios. Y fuiste tú quien me rescató. Si me rescataste tú a mí, ¿por qué, Jesús, no voy a orar yo por este familiar que necesita tocar tu corazón para ser transformado? Señor Jesús, llénalos, transfórmalos, conviértelos y conviérteme a mí. Conviértenos a nosotros, actúa por dentro y haz una nueva creación. Que el Señor los bendiga, que nos llenemos de paz en nuestra familia, que seamos sembradores de paz allí en estos días de fiestas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.